¿Cuántas promesas te han hecho que no se han cumplido? Yo no te prometo un gran sueldo. Te prometo un trabajo fijo. No te prometo que siempre sea como el primer día. Te prometo que nunca te faltarán las fuerzas. No te prometo que todos tus compañeros resistan. Te prometo que se puede llegar hasta el final. No te prometo personas importantes. Te prometo personas que no saben cuánto valen. No te prometo que vayan a hacer caso de lo que digas. Te prometo que querrás repetirlo una y otra vez. No te prometo la comprensión de los que te rodean. Te prometo que sabrás que has hecho lo correcto. No te prometo que te vayan a pedir ayuda. Te prometo que te necesitarán. No te prometo una decisión fácil. Te prometo que nunca te arrepentirás. No te prometo un trabajo perfecto. Te prometo formar parte de un proyecto inolvidable. No te prometo que siempre vayas a obtener resultados. Te prometo que tu trabajo dará mucho fruto. No te prometo que vayas a tener grandes lujos. Te prometo que tu riqueza será eterna. No te prometo que siempre vayas a poder ser valiente. Te prometo que tu amor será más fuerte que el mío. No te prometo que puedas acabar con el dolor, el sufrimiento y la injusticia. Te prometo que estés donde estés, llevarás esperanza. No te prometo el reconocimiento del mundo. Te prometo una palabra eficaz. No te prometo seguridades humanas. Te prometo la certeza de que has sido elegido. Y te prometo que alimentarás al mundo. Unirás corazones. Acompañarás a los que sufren. Confirmarás a los que quieren ser fuertes. Experimentarás con ellos la verdadera alegría. Sumergirás a los hombres en la verdad. Y serás sacerdote, testigo de Jesucristo. No te prometo una vida de aventuras. Te prometo una vida apasionante. Invitamos a todos los que están en sus casas, a los que están en los hospitales, a los que están en distintos lugares de internación, que no pueden salir por enfermedad, por debilidad, a los que los cuidan, a los presos, a los monjes y a las monjas de clausura, a que espiritualmente peregrinemos para alcanzar el don de esta indulgencia del año santo
2025. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pidamos perdón juntos. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Recemos el credo profesando nuestra fe en Dios en el ámbito de la Iglesia. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí vendrá a juzgar a vivos y a muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Delante de Jesús, mirando a Jesús en el sagrario, le pedimos que venga a nosotros. Señor Jesús, no puedo recibirte ahora con la hostia consagrada, pero te pido que vengas espiritualmente a mi corazón. Jesús, quiero permanecer siempre con vos. Recemos por el Papa y por las intenciones que lleva en su corazón. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Y a la Virgen le confiamos nuestra vida, la saludamos, le pedimos que nos siga cuidando para vivir siempre en la esperanza. Y que a todos los bendiga Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Amén. La realidad se impone, le da la razón a las denuncias que usted viene exhibiendo, y el caso del puerto en el que tripulantes de un barco con bandera asiática y marineros de otros países se convirtió icónica por ese show que de hecho la misma Patricia Bullrich montó celebrando esta situación que reviste total irregularidad. Primero, que un barco de bandera extranjera circule por el interior de nuestro país y los marineros ni siquiera sean argentinos, es por todo punto de vista un escándalo. Falta una ley de marina mercante, falta una revisión más exigente y exhaustiva de la carga. Es un problema multidimensional el que estamos teniendo y que no se está abordando inteligentemente. No sé cuál es la impresión que tienen allá en Rosario. Sí, en realidad, para darle un contexto a la gente que los escucha todas las mañanas a ustedes, lo que hay que decir es que el 25 de abril pasado llegó al puerto de Vicentín, en la ciudad histórica de San Lorenzo, este buque, Ceci, que venía con la bandera de las Islas Marshall, con una tripulación filipina de 21 integrantes, y que el capitán del buque denuncia, insisto, denuncia telefónicamente a la Justicia Federal de la ciudad de San Lorenzo que había encontrado 16 bultos que antes no había visto. Esos 16 bultos terminan siendo nada menos que 472 kilos de cocaína. La investigación la lleva adelante la Justicia Federal a través de un excelente fiscal federal, lo cual es una rareza absoluta, que es Claudio Kishimoto, y la investigación deriva en donde el cocinero de esta tripulación confiesa que efectivamente esa casi media tonelada de cocaína había ingresado desde Montevideo, pero agrega dos cuestiones fundamentales: que allí en San Lorenzo la organización que lo había contratado le había dicho que iban a cargar una cantidad igual o superior y que se quedara tranquilo porque desde el puerto de Vicentín esta exportación de cocaína lo hacían
de 2 a 3 veces por mes. Esto verdaderamente es impactante, esto es lo que se sigue investigando, pero lamentablemente corrieron al fiscal Kishimoto de la causa, y este jueves, pasado mañana, la señora Patricia Bullrich volverá a montar un circo cuando venga a quemar esta media tonelada de cocaína, pero ya lo han desplazado a Kishimoto, que realmente estaba investigando esta enorme complicidad que marca 3 cosas del narcotráfico que son fundamentales. La ruta del río Paraná, que desde el 24 de abril de 1978, por un negocio de la dictadura argentina con la dictadura de Bolivia, es la ruta de exportación de cocaína, por sobre todas las cosas, de algunas empresas narco asesinas que tenemos en el continente, desde el 24 de abril de 1978, insisto, desde la dictadura de Videla y Banzer en Bolivia en aquel momento, Galtieri como comandante aquí en el sur de la provincia de Santa Fe. Los paraguayos le llaman a esto la hidrovía de la cocaína. 23 toneladas de cocaína por año salen por los 79 puertos que tenemos en las 7 provincias argentinas atravesadas por el río Paraná. Y esto marca el segundo punto, son las grandes empresas que manejan los grandes puertos, en la mayoría de los casos, como sucede en toda América Latina, como sucede en todo el mundo, las grandes empresas privadas, las responsables del narcotráfico, en serio, no lo que pasa en los barrios del Gran Buenos Aires o lo que pasa en los barrios de Rosario de Santa Fe, en donde está el chiquitaje, los perejiles que sí después le causan problemas a la gente porque en su lucha por el territorio se termina matando y generan realmente un malestar grande. Pero esos son los últimos eslabones. El narcotráfico de verdad tiene que ver con los grandes empresarios. Segundo elemento fundamental. Y tercero, la enorme complicidad de las fuerzas de seguridad nacionales, especialmente Prefectura Nacional, una vergüenza nacional, porque Prefectura, entre otras cosas, deja pasar todo esto por el río Paraná, mira para otro lado, como hace también gran parte de la aduana, pero después los miércoles tienen ese tristísimo papel de pegarle a los jubilados en la Plaza de los Dos Congresos. Todo esto marca el narcotráfico como un gran negocio del sistema capitalista de hace 70 años, y es una fenomenal mentira la que dijo ayer el presidente de la Nación, el señor Javier Milei, cuando dijo que para el narcotráfico estaba el Ministerio de Seguridad. Él sabe que solamente el narcotráfico es una cuestión de flujos de dinero que nada menos representan el 30% del dinero que está en los bancos. Mintió alevosamente, como lo hizo la señora Patricia Bullrich en todos estos días. Así que todo eso está circunscrito en ese cargamento, e insisto, una empresa que fue la primera exportadora de la Argentina y que se dedica 2 o 3 veces por mes a exportar nada menos que cocaína. Diputado, estamos hablando de Vicentín, pero ¿qué otras empresas grandes usted está mencionando? ¿Se pueden mencionar? ¿Cuáles son las empresas implicadas en el transporte de cocaína? ¿De cocaína? Sí. Y hay que analizar toda la serie de exportaciones que se hicieron en estos últimos años, y te vas a encontrar con muchas que forman parte de las grandes multinacionales. Habrá que ver qué ha pasado con Cargill, qué ha pasado con Cofco, qué ha pasado con distintas empresas en el mundo, los puertos principales, en donde el Estado fundamentalmente está, pero concesiona eso, como pasa en Rosario, en Santa Fe, en distintos lugares de la Argentina, terminan siendo los lugares efectivamente de circulación masiva de estos grandes cargamentos que después pasan a las calles de distintas ciudades del mundo. Así que lo que hay que revisar son los cargamentos que se han detectado en los puertos y que te vas a encontrar los responsables, porque después lo que quedan presos son hasta los que manejan el guinche del container en donde estaba disfrazado esa cocaína. Acá lo que queda claro que es nada menos que una empresa del tamaño de Vicentín a favor de un negocio, ningún flagelo, ninguna cuestión que tenga que ver con una cuestión de patrulleros, sino de algo que después termina, insisto, en los bancos, en el 30% del sistema
como bien dice Naciones Unidas, de hace 40 años. Claro, hay que consignar que Vicentín puede estar atando a claramente, porque esto no es la primera vez que le encuentran. Este es el quinto en los últimos 5 años de Vicentín. Exacto, es el quinto cargamento de cocaína fraccionada de máxima pureza que le encuentran al puerto de Vicentín. Y el puerto de Vicentín puede ser receptor de producciones, porque es un puerto privado que concede, alquila y permite que vos vayas con una carga y bueno, lo saques por el puerto y no hay mayor problema. Claro, porque los controles forman parte de esos nichos de corrupción, de esa configuración del Estado bobo y cómplice que mira para otro lado, pero que después se presenta lapidario cuando quiere castigar por abajo, que es lo que generalmente pasa no solamente en la Argentina, sino en distintos lugares del mundo. En Santa Fe hay que contar también a la audiencia que no está relacionada, que por ahí nos escucha acá en la ciudad de Buenos Aires e ignora estas situaciones. Santa Fe alquila a el Estado de Bolivia, al Estado de Perú, zonas francas por las cuales sus embarcaciones pasan por lo que es, bueno, sería entre comillas, muy entre comillas, territorio nacional en la provincia de Santa Fe, en donde, bueno, ahí no acceden las autoridades de policía aeroportuaria, prefectura naval, a revisar cargas. Digo, básicamente es un pase, nos vemos pronto, hasta luego, y puede pasar cualquier cosa en ese lugar, ¿no? Sí, lo que hay que decir es que la zona franca de Bolivia, que empezó a funcionar en 1964 en el puerto de Rosario, hace poco se cerró. Por lo tanto, lo que sí queda claro en el contexto que vos decías es el manejo que hacen las grandes empresas en los puertos. Había denunciado en su momento la Cámara de Industrias Aceiteras de la República Argentina, que vincula a todas estas empresas privadas, la mayoría de ellas multinacionales. Apenas había asumido el presidente Milei en enero del 2024, le impusieron la necesidad de que ellas, las empresas privadas, se iban a hacer cargo de la seguridad y el narcotráfico. Por supuesto, Milei, en su ideología, en su cosmovisión, aceptó esto. Acá están las consecuencias. Carlos, en el marco del tema del que estamos hablando, ¿qué opinión le merece Maximiliano Puyaro? Puyaro es un hombre que cambió mucho desde que asumió el poder, con una enorme cantidad de votos histórica en la provincia de Santa Fe, 1.200.000 votos. Era un hombre realmente muy preocupado por la realidad social, con una gran cuota de sensibilidad, un radicalismo diferente, pero cuando gana empieza a ser un gobierno que tiene la matriz económica directamente vinculada a lo que está haciendo Javier Milei a nivel nacional. Fue un hombre que había venido nada menos desde la durísima experiencia de ser ministro de Seguridad del gobierno del último socialista que gobernó la provincia, que fue Miguel Ricci, un socialismo muy ayornado, muy vinculado a los sectores del poder económico de la provincia de Santa Fe y del país igualmente, y que había generado muchas expectativas. Empezó con algo muy fuerte en seguridad, que terminó siendo fotos al estilo de Bukele en las cárceles. Eso generó los asesinatos de marzo del año pasado que paralizaron Rosario. Mucha mano dura, empoderamiento de la policía, alineamiento con el poder económico y con las medidas de Javier Milei, y después con reformas jubilatorias que condenan a los empleados públicos por sobre todas las cosas, a los que eligió como principales rivales, lamentablemente, y eso ha generado una política en una provincia como Santa Fe, que tiene un producto geográfico de casi 50.000 millones de dólares y que sin embargo tiene 674.000 personas por debajo de la línea de la pobreza solamente en el Gran Santa Fe, en el Gran Rosario. Ha hecho una provincia con mucha desigualdad, pero al reducir los homicidios le ha dado un consenso que le permitió ganar con holgura las elecciones constituyentes, de una reforma que se va a empezar a hacer a partir
del 14 de julio. Igualmente es un gobierno con estas características, ha pasado a ser un gobierno de derecha, clarísimo, en donde se manifiesta esto, la adhesión al RIGI, la adhesión a aquel pacto de mayo que propuso Milei, y mirar para otro lado cuando las grandes empresas generan estos tipos de maniobras delictivas. Esto es lo que está pasando. Hace muy poco la ministra de Seguridad Nacional, Patricia Bullrich, anunció que en Rosario se iba a aplicar la ley antimafia. ¿Qué opinión le merece eso? Sí, una extrañísima jugada. Eso fue el martes 13 de mayo. La resolución es la 762, si no me acuerdo mal. Esa resolución está directamente vinculado a esto de la ley antimafia. La ley antimafia es una copia de la estadounidense, que es la ley RICO, que es una sigla de 1970. Fíjense lo que atrasa en este caso el gobierno de Patricia Bullrich, que siempre es la principal vocera del Comando Sur del ejército norteamericano. Y cuando uno lee los artículos, los 15 artículos de la ley, habla de que una zona sujeta de investigación, eso es lo que declara esa resolución del martes pasado, dice que los fundamentos es porque hay una información secreta de inteligencia del Ministerio de Seguridad que hace que se aplique en Rosario eso, lo cual es una barbaridad, porque supuestamente lo mejor, insisto, que había tenido el gobierno de Puyaro era que se había reducido el número de homicidios. Ahora nos despertamos a partir de esto, que significa que evidentemente hay algo que no funcionaba tan bien. Vayan uno a saber qué es, y van a mandar más integrantes de fuerzas federales supuestamente al Rosario para ir contra esa amenaza fantasma de la cual habla esa resolución de Patricia Bullrich. Nosotros creemos que es puro fulbito para la tribuna, salvo que evidentemente exista algo que todavía los que vivimos en Rosario no hemos percibido. Nos da la sensación que esa medida, dicha el 13 de mayo, junto a la decisión de cerrar los programas de educación sexual integral que había generado el señor Cunio Libarona antes de las elecciones de Capital Federal, tiene más que ver con los anuncios pre-campaña en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que la realidad concreta de lo que está pasando en Rosario, y ni hablemos de la brutalidad de cerrar 13 programas que son fundamentales para la seguridad y la vida de las mujeres amenazadas. Estamos hablando con el diputado provincial de la provincia de Santa Fe, justamente, Carlos Delfrade. Diputado, para ir cerrando la entrevista brevemente, porque ya vamos al informativo. Disculpen. No. Hace tiempo que se viene diciendo que que Argentina es un país de tránsito de la droga. Hoy, además de tránsito, ¿hay cocinas acá? Hoy hay cocinas en la Argentina de la cocaína, ¿se prepara, se exporta? ¿Cómo es ese mecanismo? Cocina hay desde 1978 en la Argentina, en plena dictadura, porque la Argentina tiene la característica que es la segunda productora mundial de éter y acetona, después de Estados Unidos, que son los insumos químicos que hacen que la pasta base de coca se convierta en clorhidrato de cocaína. Cocina tenemos desde la dictadura, desde los momentos en donde fue elegida la Argentina para ser exportadora a través de este río maravilloso que es el río Paraná. Tenemos producción, tenemos altísimo consumo y un extraordinario nivel de exportación. De esa exportación queda un remanente que se le paga a las bandas narcopoliciales barriales que tenemos en todas las provincias, y eso genera después la pelea por territorios que vemos en distintas provincias. Pero el narcotráfico de verdad circula, y el 30% del sistema financiero, insisto, una cuestión económica, no como la mentira que dijo el presidente, tiene que ver con este negocio. No hablemos de lo fácil que es liquidar y blanquear dinero proveniente de la cocaína con ahora dólar. Ahora el segundo blanqueo, además. Claro. Ahora viene la segunda ley de blanqueo. Es increíble cómo han convertido a la Argentina en un garito barato del sistema financiero internacional. El blanqueo, digamos, también, para ser equilibrados, viene sucediéndose desde 2015, creo que fue el primer blanqueo, para acá. Pero toda medida de blanqueo es eso, termina siendo una ley de lavado de dinero en realidad. Aprovechamos para promocionar, entre comillas, la presentación de su libro Soberanía de la Cabeza, que lo hará hoy.
Sí, hoy en Rosario estamos presentando esto que está decididamente vinculado a un tema que justamente el nuevo Papa habló el otro día por primera vez, que es la inteligencia artificial, saber cuáles son los intereses económicos y los objetivos políticos que están detrás de esto, haciendo toda una investigación periodística de algunas publicaciones de filósofos que realmente son muy interesantes para pensar esto, especialmente para tratar de recuperar pensamiento propio, que es fundamental. Muchísimas gracias, Delfrade, por concedernos estos minutos. Ha sido un placer. Ha sido un placer. A Héctor Ferrario, él es trabajador del INTA, que escribió una carta pública esta semana que tuvo mucha repercusión. ¿Qué tal? Lucas Molinari, aquí en Radiográfica te saluda. ¿Cómo estás? Hola, un gusto. Por ahí van a sentir un ruido. Acá estamos en una oficina que hay, al lado están arreglando. Disculpen. No, por favor. Héctor, contanos desde cuándo trabajás en el INTA, en qué sector. Sí, bueno, yo en el INTA entré en el año 94, en 1994, así que ya tengo varios años, y siempre trabajé en el área de extensión rural. Trabajé en Entre Ríos, en Chaco, mucho en las provincias del norte. Y ahora hace 2 años que estoy acá en unas oficinas que tienen en San Telmo. Bien. El último trabajo era hay un programa que atiende a los pequeños y medianos productores que se llama Cambio Rural, que cumplió ya más de 30 años. Y bueno, era la contraparte del INTA con el Ministerio para coordinar todos esos grupos que había en todo el país. Tu carta abierta fue potente porque pudiste dar cuenta de todo lo que se hace y también poniendo en contradicción a un ministro que alimenta, por ejemplo, un gobierno de endeudadores, porque se están endeudando, diciendo, bueno, pongamos también en la balanza cuando hablamos de eficiencia del Estado. Pero para quien no ha leído la carta, me gustaría que la repongas un poco lo que has escrito y que ha tenido repercusión. Sí, la idea, como vos bien lo decís, fue un poco en respuesta a este funcionario, Sturzenegger, que es lo que planteaba de la cantidad de personal que trabaja en el INTA, el presupuesto que maneja, los vehículos que tiene y qué hace el INTA. Entonces, en función de eso fue, una respuesta. El objetivo es informarle a la comunidad de lo que hace el INTA, este organismo que ya va a cumplir casi 70 años, y que está distribuido en todo el país. Yo que trabajaba en el área de extensión rural, es el vínculo cotidiano con los productores, con las escuelas agrotécnicas, con los municipios, con las cooperativas, con las cámaras regionales económicas, los diferentes actores que hay en los territorios. El INTA, el trabajo que realiza es, a través de la investigación y la extensión rural, es generar conocimiento, brinda información, tecnología, y los logros, por eso mencionaba ahí en la carta a este ministro, es, con respecto al tema de maquinarias, en la región del NOA, una cosechadora de caña. Antes, lo hacían en forma manual y un trabajo inhumano para el operario. Lo mismo para el caso de la cosechadora, la cañera, le llama, la cosechadora Javillú, que es una cosechadora de algodón también para pequeños productores, que se ha exportado inclusive a otros países. El tema de ganadería, el destete precoz, que es para que aumente los niveles de productividad, el ganado. Y así podemos mencionar millones, no sé, ahora que me acuerdo, Cuyo es el caso del Tomate 2000, que es una articulación entre la industria, el sector productivo y la tecnología, y han triplicado los rendimientos para autoabastecerse. Lo que yo comentaba en la carta, que el INTA, muy preocupado porque siempre se ha mantenido estos 70 años tiene una gobernanza, un cogobierno. Cómo se gestiona el INTA es una articulación público-privada, es decir,
hay 10 sillas, 5 sillas corresponden al sector público, son 3 del gobierno, 2 de la academia y 5 del sector privado. Ahora quieren cambiar esa gobernanza a través de un decreto que está por salir para va a ser eliminan los representantes de las universidades y uno del sector privado y quedaría 4 y 4, con hegemonía si se quiere, porque tiene doble voto el presidente, el gobierno. Esto preocupa mucho porque quieren avanzar con es una privatización encubierta, digamos, del INTA, porque quieren avanzar, bueno, primero con el cierre de las agencias de extensión, que para que se comprenda, hay 300 agencias en todo el país. Es el técnico que va digo porque lo he hecho siempre, en el campo va a haber el cura que va a dar la misa, el maestro que va a la escuela rural, y bueno, va el técnico del INTA, claro, los productores, digamos, los parajes rurales, y quieren cerrar esas agencias. Por eso estamos muy preocupados al respecto. Héctor, sobre todo esta política de vaciamiento del INTA, de todo lo que vos comentás, ¿afectaría al pequeño productor? Sí, yo lo que comentaba, gracias por decirlo, en la carta comentaba que el universo del sector productivo en el país son 250.000 explotaciones. De esas 250.000 explotaciones, el 64%, esos son los datos del censo 2018, corresponde al estrato de la agricultura familiar, que son pequeños productores, pequeños, medianos productores. Es aquel que tiene de 50 hectáreas, depende de la zona, a 1.000, 5.000, si hablamos de Patagonia, porque es una zona, depende de la aridez que tiene, si estás en el medio de la Patagonia. Y esos son los que producen los alimentos que consumimos cotidianamente. Yo siempre me refiero, cuando uno abre la heladera y agarra una leche, cuando se levanta, desayuna, agarra una leche, bueno, esa leche de toda una actividad que se realiza en los campos de productores, que invierten, que trabajan, pero que también hay tecnología. Hay mucha tecnología y bueno, y eso es el INTA que colabora en eso. O puede pasar con el caso del tomate, porque el tomate, la lechuga, que por ahí consumimos, eso también es un esfuerzo de trabajo de productores, de operarios, de técnicos de INTA. Por eso preocupa esta incertidumbre. Y además destacar que por ahí no lo puse en la carta, la tendencia es que se está centralizando cada vez más, en el sentido de decir, todos los recursos se quieren volcar más para la pampa húmeda, para el productor, aquel que exporta, pero tenemos que pensar en el mercado interno, para abaratar costos de los alimentos, que está todo tan caro. Claro. Entonces me parece que, y teniendo una visión más federal. Sí, de hecho duele que se estén importando alimentos. El otro día veía la importación de leche de Uruguay. Bueno, estamos viendo también fruta, verdura de otros continentes, incluso que aparecen en las góndolas argentinas. Exacto, el cerdo de Brasil también, de Chile, de los tomates, la pera. Héctor, decías que sos del año 94, ¿no? En tu ingreso, ¿cómo es el día a día laburando allí en el Estado con todo este ataque? Porque vos al final decís, bueno, ustedes dicen que ahorraron 2.000 millones de dólares echando a casi 50.000 laburantes y lo pones o lo balanceás con el pago de la deuda externa, que es 10 veces más que eso. Lo que pasa, claro... Vivimos en los 90, digamos, ¿no? Como que uno diría, esto no es nuevo en la Argentina. Exacto, esto es como, porque uno habla de deuda externa, esto es como el tío deudor. Imaginémonos una familia que el papá y la mamá viene el tío y dice, no, quiero emprender algo nuevo, no sé, abrir un comercio, quiero arreglar la casa, y voy a sacar un crédito, pero necesito un garante. Y bueno, y le metemos pata, bueno, vamos a ayudar al tío, qué sé yo, que está... Pero ese tío recibe el crédito y lo usa para cualquier cosa, menos para el fin que está justificado. Y eso puede pasar también, y pasa una vez, 2001, por llamarlo de alguna manera, pasa otra vez, 2018, nos volvemos a endeudar, le salimos garantía, esa garantía
lo hago gráfico con la familia, pero puede ser un consejo de administración de una cooperativa que saca también para comprar maquinaria y no, ese consejo no cumple con eso. Y bueno, y después vuelve a comentar, o un directorio de una empresa, lo que sea. Sí, Sturzenegger es la tercera vez que está. Claro, lo que quiero significar es eso. Digamos que este señor, ya tercera vez que comete este error, y todavía habla así, yo sin faltarle respeto, pero muy libre de palabra, diciendo esto que no somos eficientes, que bueno, que hay que ser más competitivo, y bueno, y el INTA tiene resultados. Hay un estudio para que comprendan la comunidad. Por cada peso que se invierte en el INTA, depende de qué actividad agropecuaria se refiere, ¿no? Pero por cada peso que invierte son entre 8 y 10 pesos que vuelve al sector productivo. No es que se está gastando, sino que se invierte bien en estos organismos técnicos. Digo, lo que le pasa al INTA le pasa a todos los organismos de ciencia y tecnología, ¿no? Lo que está pasando en el país. Y aparte, muchas veces hablamos de los otros países de otro continente y demás, y que que hacemos referencia, que son competitivos, y eso es a través de la ciencia y la tecnología. O sea, son competitivos porque hay innovación, y la innovación está, atado a todos estos organismos. Por eso es muy importante seguir apoyándolo y que se tome conciencia desde la ciudadanía, sobre todo, porque estos funcionarios son coyunturales, pero tengamos conciencia de esto, me parece. Héctor, te mandamos un fuerte abrazo y te agradecemos la charla. Bueno, gracias a ustedes por darnos este espacio. Un abrazo grande. Laburante del INTA, Héctor Ferrario, del colectivo INTA, dialogó con nosotros. La vine a participar porque yo tengo autismo y necesito que le paguen a mis terapeutas, ya que si no le pagan, la terapia va a cerrar y mis amigos de terapia no van a venir más y no lo podré ver nunca más. Y otra cosa es que, por favor, páguenle a nuestras terapeutas, o si no, nunca las voy a ver en mi vida. La frase debe haber sido de lo más desgarrador que se escuchó esta semana. Quien habla es Tiziano, un pibe de 8 o 9 años. Autista, él mismo lo reconoce, se acerca solo a un móvil de C5N, levanta la cabeza, mira a la cámara y dice esto que ustedes acaban de escuchar. Si uno lo analiza bien, está diciendo: páguenle a mis terapeutas porque si no, no voy a volver a ver a mis amigos, a sus amigos terapeutas. Porque claro, para acercarse a un pibe con autismo, tienen que presentarse y tienen que lograr alguna empatía, tienen que lograr ser sus amigos. A veces, las historias individuales, cuando son bien elegidas, sirven para condensar un fenómeno colectivo, y en este caso un fenómeno de crueldad. Porque no hay ninguna otra explicación que no sea la crueldad para entender la sistemática demolición, el ensañamiento que ha tenido desde que asumió el gobierno de Javier Milei con todo lo que tenga que ver con discapacidad. Recuerden, por ejemplo, que hay todavía circulando por ahí videos del presidente Milei insultando a gente, diciéndole mogólico. Hay también un retweet de Milei en los primeros momentos de su gobierno, poniendo como mogólico también al gobernador de Chubut, a Nacho Torres, que dicho sea de paso, este es un caso extremo de sadomasoquismo político, porque le ha votado todo después de eso, después de haberse parado de mano y diciéndole no le vamos a mandar el petróleo. Después llegaron a una negociación y después le terminaron votando todo y le siguen votando, incluso no dando quórum la semana pasada para que se discutiera una emergencia en discapacidad. Fíjense qué paradójico. Al gobernador que trataron de mogólico no estuvieron sus legisladores para votar una emergencia en discapacidad. También hay que decir que no es el único caso. Tampoco estuvieron los legisladores que responden al gobernador de Córdoba, Yarlora, que no dieron quórum en la sesión donde se iba a discutir una emergencia en discapacidad. Y
Por eso el corazón de las múltiples protestas que hubo ayer estuvo en Córdoba. Con el humor que tienen los cordobeses, hay una ONG que se llama Discas en Acción. Entonces, humor negro a la cordobesa, ¿sí? Y hubo una seria protesta en Córdoba, impulsada otra vez, lo que les decía el lunes pasado, la iglesia no se calla. El arzobispo Ángel Rossi, a quien lo conocí en el Vaticano cuando estaba cubriendo la muerte del Papa, y el obispo de Córdoba, uno de los que entró a votar el nuevo Papa, es uno de los que impulsa las protestas, los reclamos contra la crueldad del gobierno en materia de discapacidad. Con los ajustes que está habiendo de políticas públicas, achicamiento del Estado, esto se agrava aún más. Entonces, lo que hoy por sentido común para mí es que, no sé, el transporte, pase a buscar a mi hijo, que vaya a un set, que tenga las terapias, eso mañana puede desaparecer. Entonces yo creo que es súper necesario que como familias apoyemos justamente esta causa, que el Estado nos escuche, que no estamos pidiendo caridad ni asistencialismo, estamos pidiendo un derecho que nos corresponde por ley. Pero cuando yo les digo que la cosa fue sistemática a lo largo de todo el año, claro, en esta hiperactividad que tiene el gobierno para tirar cañitas voladoras que después desaparecen en el horizonte y se difuminan, en grandes anuncios rimbombantes después quedan en la nada y a los 3 meses lo repiten y vuelven a quedar en la nada, como el del servicio militar optativo, después vamos a hablar. En la cuestión de los discapacitados, si uno traza una línea va a encontrar una continuidad. Yo mostré en GPS las colas humillantes que tenía que hacer las madres con los pibes discapacitados, algunos de ellos ya adultos, para ir a demostrar que eran discapacitados porque desconfiaban de eso. No, el típico mecanismo, ese relato que han inventado de que acá hay un curro, y en función del curro obligan y someten a los débiles a que tengan que dar pruebas de fe, pruebas de vida, pruebas de discapacidad. Bueno, lo hicieron con la Dirección de Enfermos Especiales. La justicia les dijo: no inventen curros donde no lo hay, no hay delito acá, sigan, entreguen los medicamentos en la DATSE, que dependía del Ministerio de Salud. Lo volvieron a hacer con la Agencia Nacional de Discapacidad y todavía está desfilando la gente. En la era de los turnos virtuales, obligaban a los familiares, muchos de ellos con gente con parálisis cerebral, a llevar a su pariente en silla de ruedas a mostrar que era un discapacitado. Lo llevaban ahí como si fuera un animal a que lo vieran en un mostrador y después le decían: bueno, está bien, lo vamos a elevar a auditoría, como si diciendo: no está comprobado todavía que su pibe con parálisis cerebral sea realmente un discapacitado. Pero la línea de la crueldad continúa, y el abogado de Milei, que está en la ANDIS, en la Agencia Nacional de Discapacidad, tuvo una discusión con gente en una reunión, y la reunión esta se hizo pública, está publicada en todos los diarios, que le dijo, escúchenme, le dijo a la madre de un discapacitado: ¿y yo por qué tengo que financiar con la mía que tu pibe discapacitado no pague peaje, o no pague boleto, o no pague estacionamiento? Este es el nivel de disparate, como si alguien eligiera y prefiriera ser discapacitado para ahorrarse un boleto, para ahorrarse un peaje, para cobrar una jubilación miserable que es el 70% de una pensión. Este es el nivel del disparate que manejan estos tipos en pos del ajuste fiscal. Pero la lógica del ajuste fiscal también se termina, también se agota como argumento, porque si ya tienen superávit fiscal, ¿por qué no pueden volcar recursos a algo tan terrible y tan de necesidades humanas y humanitarias como es la discapacidad? Porque la plata la destinan a pagar la deuda. Toman más deuda y necesitan más plata para pagar más deuda, o sea que por eso es que no le dan la plata a los discapacitados, no le dan la plata a los universitarios, no le dan plata a los jubilados, no le dan plata al Garraham. Porque como se endeudan, tienen que pagar más deuda, y entonces necesitan la plata de lo que le recortan a los discapacitados, a los universitarios, a los jubilados, al Garraham, la necesitan para pagar deuda que ellos mismos tomaron para seguir haciendo su propia bicicleta y su ficción de mantener el dólar barato. Entonces, si uno no mira la película completa, si no trata de entender el esquema completo, dice: bueno, es crueldad. Y la crueldad puede ser un disfraz. Detrás de esto lo que hay es el ajuste, y ellos sí se jactan del ajuste. Entonces el discurso es contradictorio. Por un lado se jactan del ajuste y por otro lado
cuando ven que lo que provoca el ajuste son protestas, dicen no, eso es una mentira, es una exageración, o incluso recurren a este tipo de argumento peregrino, insultante para alguien con discapacidad, que decir, ¿y yo por qué tengo que financiar con la mía que vos no pagues estacionamiento ni peaje? Para cada cosa un pedido, para cada cosa tenés que andar mendigando, para cada cosa que el derecho de tu hijo tenés que estar. Estamos cansados, todos están cansados. Ya hemos pasado muchas cosas, uno ya de por sí en la casa pasa muchas cosas. Imagínate con todo eso que te ponen traba, todo el tiempo. Y uno está cansado. Una mujer al borde de las lágrimas explicando los trámites que tiene que hacer para conseguir pañales para su hijo discapacitado. Todo esto se escuchó en la marcha de ayer frente al Congreso, hubo marchas en todo el país. Y entonces, ¿con qué argumento justifican esto? ¿Con que son degenerados fiscales los discapacitados? ¿Los que piden para los discapacitados son degenerados fiscales? Ya la crueldad se manifiesta también en la burocracia. Pero también la crueldad, acuérdense que en un momento dado, y aprovecharon para echar una funcionaria menor, habían dicho que los débiles, los idiotas, los tarados, no sé, habían dicho en una resolución oficial habían incluido ese tipo de lenguaje sobre las diferentes discapacidades mentales. Entonces, si uno mira la película completa de lo que sucedió en el gobierno de Javier Milei respecto de los temas de discapacidad, encuentra una continuidad. Después, cuando se dan cuenta del disparate que hicieron, echan una funcionaria, reculan en chancleta, dicen no es así, eso lo dice la oposición política, es mentira, no fue tan así, pero hay una línea de continuidad. Cuando fue lo de los turnos, las colas bajo el calor, para que la gente demostrara la discapacidad de sus hijos, decían, no, bueno, pero esto ya lo corregimos, y a la semana siguiente volvimos a mandar la cámara y no lo habían corregido. Sospechan de los discapacitados. Seguramente debe haber, como hay en todo lo que tiene que ver con el Estado argentino, debe haber vivos que se consiguieron pensiones de discapacidad que no merecían, seguramente. Pero es el trabajo del gobierno hacerlo con la suficiente delicadeza para no ofender a los que sí son discapacitados y a los que por una cuestión humanitaria en cualquier estado serio del mundo se los ayuda. Y a lo sumo, los estados que no son serios los olvidan, los ignoran, pero no los maltratan. El Ministerio de Defensa, en conjunto con el de Capital Humano, implementará el servicio militar voluntario para jóvenes entre 18 y 28 años que deseen servir a la nación. De ahora en más funcionará un programa educativo y de capacitación para que todo soldado voluntario pueda completar su educación obligatoria. El servicio militar voluntario formará y certificará a los ciudadanos en oficios concretos como cocinas, talleres mecánicos o tareas de vigilancia que les ayudarán a seguir construyendo su futuro. Sí, hay parte que no entiendo, porque el servicio militar voluntario ya existe. Si yo tuviera, no sé, entre 18 y 28 años, podría presentarme y diría, señor, yo quiero ser soldado. Ok. ¿Tiene secundario también? No, bueno, venga y lo termino. Digo, ya hay un servicio militar voluntario. No se entiende qué es lo que es esto que anunció el gobierno ayer. Intensificarán, reclutarán más soldados, puede ser que se trate de eso, por ahora no se ve claro, pero es este mecanismo, es decir, bueno, cuando cae o cuando recrudece el conflicto social, y piensen que ayer se superponían, o esta semana se superpusieron reclamos sociales muy queridos por la sociedad argentina. Los científicos, los universitarios, los jubilados, los discapacitados. Entonces ahí sacan esto, desempolvan el servicio militar voluntario, vamos a hacer el servicio militar voluntario. Ya lo habían anunciado hace 6 meses, ya estaba vigente un servicio militar voluntario. Uno puede ser soldado de manera voluntaria. Hace 6 meses lo volvieron a anunciar y ahora lo vuelven a anunciar. ¿Qué cambia? No queda claro. Lo mismo pasa con la ley de migraciones, ¿sí? Donde lo que hay que fijarse, dice, bueno, los que no sean residentes no van a poder ir a los hospitales ni a las universidades sin pagar. Ya en la práctica sucede y muchos de esos casos dependen o de las universidades o de las provincias. En las provincias limítrofes se cobra la asistencia a los ciudadanos no residentes. En la Argentina la residencia es fácil, relativamente fácil de conseguir, son los documentos, los DNI, esos que te empiezan con 99. No está claro cuáles van a ser las modificaciones, parece más bien que en el apuro
tienen necesidad de hacer un anuncio y después van viendo cómo lo van haciendo. Lo mismo pasó con la supuesta reparación histórica, los dólares que iban a reactivar la economía y que todavía no lo quisieron sacar por decreto, no pudieron, no lo quieren sacar por ley, se dieron cuenta que tenían que hablar con los gobernadores le dijeron, mira, hasta que no haya una ley nosotros no vamos a hacer nada, y así va pasando. Son todos anuncios rimbombantes que después cuando pasa el efecto cañita voladora se diluyen en el aire. No hay motosierra en salud. Acá no hay un recorte de la salud pública. Y esto, mira, lo podés ver clarito cuando el año pasado se realizaron 3 refuerzos presupuestarios y de un hospital que tenía un presupuesto de menos de 50.000 millones pasó en un año a tener casi 170.000 millones de presupuesto. Es decir, tuvo un incremento de este gobierno del 244%. Ahí tienen la viceministra de Salud, Cecilia Lochisano, con otro de estas cosas que dice, bueno, chiqui, entonces que los médicos del Garrahan son tontos, ¿sí? Que ya se sabe que nunca un residente en un hospital público se llena de plata ni se hace millonario, pero están ganando menos de 800 lucas por mes, residentes con 10 años de formación, un promedio de 2.700 mangos la hora, ¿sí? Y son tontos, ellos son tontos que no entienden lo bien que va todo y lo mucho que les aumentaron el presupuesto. Otro de los argumentos que utilizó el gobierno ayer fue decir, hay menos médicos que empleados administrativos en el Garrahan. Entonces tiene un problema estructural. Bueno, hace 1 año y medio que ellos tienen una ley de emergencia que les permite reestructurar el Estado. ¿Por qué no lo hicieron? Si era tan claro, si ellos tienen tan claro el diagnóstico de que hay ñoquis que sobre todo están enquistados en la parte administrativa, ¿por qué no lo hicieron? Entonces, ahora echan a correr otro argumento. Decir, bueno, vamos a darle un plus a los médicos por productividad. Que por la gente, van a chequear la gente que curan, van a chequear los trasplantes que hacen. Como si un médico pudiera medirse su productividad en función de la gente que cura, o que no, si se le muere alguien, no, eso no es productivo, no es un médico productivo porque se le murió alguien. La verdad que no se entiende. Yo en estos casos, frente a los argumentos de un gobierno que hace un uso sistemático de los anuncios rimbombantes, por no decir la mentira, para distraer, yo me quedo con lo que dicen los médicos. Que ayer tuvieron que ir a conciliación obligatoria después de una semana de conflicto, otra vez. Van a ir a una conciliación obligatoria donde seguramente les van a ofrecer poco y nada. El conflicto se va a reactivar en una semana, pero ¿qué logró el gobierno? Supuestamente sacar el conflicto del tema de agenda pública porque ya se sabe que el Garrahan es sagrado en la Argentina. Es el hospital que hace la mitad de los trasplantes de pibes, de órganos de pibes en la Argentina. Es uno de los pocos lugares de referencia y que nadie tiene nada para decir porque los que han tenido que, por desgracia, llevar un pibe a atender al Garrahan porque le pasaba algo grave, difícilmente se quejen, en general salen agradecidos de cómo lo atendieron. Entonces, ¿por qué meterse con el Garrahan? Por esto que yo les digo, la necesidad de cortar gastos públicos para pagar deuda. Lo que me parece en la provincia de Buenos Aires es que se está adelantando una discusión que tiene otro tiempo. Que la discusión hoy en la provincia de Buenos Aires no es quién va a ser el candidato a presidente del peronismo. La discusión hoy en la provincia de Buenos Aires es cómo hacemos las mejores elecciones o la mejor elección o la mejor lista para tratar de frenar a Milei. Esto es lo que yo creo. La otra discusión es entre el 2025 y el 2027. Entonces, si yo tendría que asesorarlo a Axel, le diría apoyar a Cristina para que sea primer diputada nacional y al otro día se haría pintar Cristina diputada, Axel presidente. Ahí lo tienen Agustín Rossi. Y mientras tanto también hay que decir que el peronismo como principal oposición está metido en una discusión penosa, berreta, de candidatos, de todo esto, frente al drama que hay en los sectores sociales, incluso en los sectores sociales que deberían ser respetados. El peronismo está discutiendo candidatos, desdoblamiento, pavadas en definitiva, porque igual que Jorge Macri cometieron el error de querer hacerse los que respetaban al electorado y no hacer paso. Y entonces ahí está, porque pisaron el palito del ahorro y dijeron no vamos a hacer elecciones paso para que la ciudadanía no tenga que ir a votar y no sea un gasto para la población. Todas estas pavadas para ahorrarse plata de una elección ahora terminaron en esto, dando un espectáculo patético, discutiendo candidaturas en el medio del dolor de los discapacitados, de los laburantes del Garrahan, de los jubilados empobrecidos, de toda la gente que está padeciendo a este gobierno y sus mentiras. A mí, de algún lado me sonaba Cecilia Lochisano. De algún lado me sonaba.
La viceministra de Salud, la que dice que los trabajadores del Garrahan son burócratas, que son unos chantas militantes, que no se merecen el aumento que están reclamando, de algún lado me sonaba. Es la que todos los días, esta semana, desde que el lunes empezaron a protestar hasta que ayer hicieron su gran movilización, viene diciendo cosas como esta. 478 son los médicos. Comparar la cantidad de médicos con la cantidad de administrativos es un indicador de eficiencia de la administración del hospital. Si vos haces esa cuenta y comprás puramente los médicos con los administrativos, suponete que de los 953 que tenés de operaciones, nos quedamos con los puros administrativos, los que tienen una computadora, más o menos en el hospital, por cada médico hay un administrativo. Imagínate cada médico con un administrativo al lado. Más allá de que hay un equipo, de salud, no estamos diciendo que no hay un equipo. Ese es un indicador de la eficiencia de la administración. En este fragmentito que escuchaste, Lochizano repite la misma mentira que había dicho Manuel Adorni, el vocero presidencial. Esto de que hay 478 médicos y 953 administrativos. Ella dice, suponete que saco a los de operaciones y me quedo con los puros administrativos, tenés un médico por cada administrativo. Bueno, entre los administrativos incluye enfermeros que no son reconocidos en su carrera profesional y por eso figuran como tales, camilleros indispensables en cualquier hospital, pero especialmente en un nosocomio para niños, técnicos anestesistas, técnicos en bioimágenes, técnicos de laboratorio, bioquímicos, nutricionistas, psicólogos, trabajadores sociales, personal de limpieza y de maestranza. ¿No hace falta alguien que limpie un hospital de alta complejidad infantil? ¿No hace falta un secretario? ¿No hace falta incluso un administrativo contable para que se hagan bien las cosas? Mirá, en el Massachusetts General Hospital, que es considerado el de más referencia a nivel pediátrico en Estados Unidos, hay 25.000 empleados. Es una ciudad prácticamente, 25.000 empleados. De ellos, los médicos de planta son 2.400, un 10% apenas, cuando acá son cerca de un tercio y, como te digo, el gobierno falsea, trucha los números para mostrar que los demás no hacen falta, que son una especie de ñoquis o de burócratas. Sigue Lochizano, esta funcionaria, esta viceministra que de algún lado me suena. El problema es político, es, si se quiere, administrativo. Hay organizaciones políticas que están detrás de algunos gremios, o referentes políticos que están detrás de algunos gremios, fogoneando... ¿Los estatales? Claro, los gremios que están relacionados con el hospital, ¿no? Que agrupan profesionales y empleados del hospital. Claro, exagera con los números y dice cualquiera directamente con lo político que hay en este caso. Sigue adelante, pronuncia esta desfachatez con lo siguiente. Esto es equivocado, esto es lo que decimos de las agrupaciones políticas. Acá se nota que hay gente atrás que son los mismos que están en la marcha de Palestina, que están reclamando algunos por otros temas, que aparecen acá fogoneando y empujando el conflicto hacia el gobierno. Son los que aparecen en la marcha de Palestina, dice Lochizano, esta funcionaria que, insisto, de algún lado me suena. Es viceministra de Salud, estuvo diciéndole todas estas cosas a Feynman en América 24 y también habló con distintos medios. Lamentablemente no accedió a que conversemos con ella acá en esta radio, pero por ejemplo a Luis Majul en La Nación Más, que le dio otra entrevista, le dijo lo siguiente. Este gobierno incrementó un 244% el presupuesto del Garrahan. Es decir, de un hospital que tenía un presupuesto de 2023 que era
de 50 millones de 50.000 millones de pesos o 50 millones de dólares pasó a casi 170.000 millones de pesos. Eso te está mostrando una intención de mejorar la salud pública y de invertir en lo que es importante para los argentinos. Ahora, lo que no podemos hacer es financiar la ineficiencia. Nosotros no podemos financiar la burocracia, el curro, los intermediarios, la mala administración. El curro, la mala administración, los negociados, los intermediarios, la burocracia. ¿Saben de dónde me sonaba la viceministra de Salud? Es la esposa de Jorgito Triaca. ¿Se acuerdan de Jorgito Triaca? Jorgito Triaca, le dicen así, no por disminuirlo, sino porque es el hijo de Jorge Triaca, que se llama igual. Jorge Triaca fue un sindicalista de los que se enriquecieron entregando el patrimonio público durante las privatizaciones del menemismo en los 90. Y su hijo, Jorgito, fue ministro de Trabajo con Mauricio Macri. Bueno, la viceministra de Salud, Cecilia Lochisano, no solamente fue funcionaria de Macri, fue subsecretaria de coordinación en aquel momento del Ministerio de Salud que conducía Mario Russo, sino que además fue enjuiciada como esposa de Jorge Triaca por la misma razón por la que lo enjuiciaron a él, en el contexto de la explotación de Sandrín, su empleada doméstica. ¿Se acuerdan que Sandra, a quien Jorge Triaca le decía Sandrín, renunció a la quinta de los Triaca denunciando que la habían reducido poco más que a una situación de esclavitud? ¿Se acuerdan que hubo una causa abierta a raíz de la denuncia de esta empleada doméstica que decía además que Triaca la había designado en el SOMU, en un sindicato, en el Sindicato de Obreros Marítimos Unidos, que a su vez había sido intervenido por la justicia sobre la que tenía influencia en aquel momento el macrismo? Bueno, Triaca se hizo famoso, se hizo viral en aquel momento por el audio en el que le decía que no venga más a Sandra. Se lo decía así. Sandra, no vengas, que no vengas porque te voy a mandar a la concha de tu madre. Sos una pelotuda. Claro, esto era algo más que una falta de respeto de un empleador a una empleada. Era una forma de despido irregular, porque él la había tenido en negro a Sandrín. Le graba este mensaje por WhatsApp para decirle que no vaya más a su quinta en Boulogne, pero no cuenta, ni en ese audio, ni después cuando le preguntan, que a Sandrín, llamada Sandra Heredia en realidad, la había designado en el SOMU para que le pagaran con la nuestra el trabajo que hacía como empleada doméstica en la quinta de los Triaca. Eso diría yo que es un curro, ¿no? Digo, porque lo que dice la viceministra Cecilia Lochisano es que el Estado no puede financiar la ineficiencia, que no puede financiar la burocracia, que no puede financiar el curro, los intermediarios, la mala administración. Y a mí me sonaba un montón Lochisano, pero claro, me había olvidado de que era la mujer de Triaca. El mismo Triaca que puso a sus hermanas, Mariana y Lorena, en un directorio del Banco Nación en el cual me imagino que había mucha otra gente que había hecho mejores méritos para sentarse. Mariana y Lorena Triaca renunciaron a sus puestos en el Banco Nación en su momento, cuando el macrismo ya se estaba derritiendo, porque Jorge Triaca estuvo junto a Macri todo este tiempo, todo el gobierno del Frente de Todos, incluso toda esta primer parte del gobierno de los fachos.
al parecer la integración entre la derecha y la ultraderecha, la integración entre el macrismo y la Libertad Avanza, no es algo que está pasando ahora. Al parecer viene pasando desde el principio del gobierno, porque Lochizano fue designada viceministra de Salud a instancias de un Jorge Triaca que sigue cerca de Macri, pero en el gobierno de Milei. ¿Seguirá pensando, ahora que nos acordamos de dónde nos sonaba Lochizano, que los del Garraham son curros? Digo, porque los empleados del Garraham ganan 800 lucas por mes por hacer una guardia semanal, 63 horas de carga, y tienen 10 años de formación encima. Ella, en cambio, está ahí como viceministra de Salud en una semana en la que recibió al antivacunas que puso Trump como secretario de Salud, en una semana en la que, para chuparle las medias a ese secretario de Salud, anunció que va a reformular algo que funciona en Argentina, que es el Plan Nacional de Vacunación, y que va a bajar de ese esquema de vacunación vacunas que han demostrado hasta ahora que sirven en Argentina, que sirven para que, por ejemplo, no pase lo que le empezó a pasar a Estados Unidos gracias a los antivacunas, que es que rebrotó el sarampión, una enfermedad que parecía derrotada. Bueno, hay curros y curros. Algunos los llevan adelante desde el poder, pero en sindicatos intervenidos, en bancos estatales, los que circunstancialmente ocupan una silla. Otros, según estos que llevan adelante estos curros, son los de los que laburan todos los días salvando vidas de niños. Vidas de niños. Pueblo que escucha, únete a la lucha. 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 Pueblo unido, nunca vencido. Pueblo unido, nunca vencido. Y luche, 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 no deje de luchar. Y luche, 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 no deje de luchar. Por un canto de obrero, obrero y popular. Y luche, 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 no deje de luchar. Pobre el pobre que no luche, siempre callado nomás. Le han de robar su guitarra, nunca más ha de cantar. Y luche, 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 no deje de luchar. Y luche, 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 no deje de luchar. Por un canto de obrero, obrero y popular. Y luche, 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 no deje de luchar. Pueblo que escucha, une cosas tiene mi pueblo que no las puedo callar. Cualquiera viene y le ofende y él calladito nomás. Pero guarda al que trampea, pero guarda al que le miente, porque mi pueblo no es tonto, porque mi pueblo es valiente, porque mi pueblo algún día cuando la sangre reviente habrá de salir cantando con un fusil en la frente. Y entonces no habrá más niños durmiendo bajo los puentes, ni obreros, ni campesinos, siempre aprendiendo